Hoy vamos a empezar con un tema también importante, que es el de las estrategias de prevención de la tuberculosis, sobre todo basado en el diagnóstico y tratamiento de la infección tuberculosa y las vacunas frente a la tuberculosis. Porque miren ustedes, esta es la situación que todos conocemos. Esto es el último reporte que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Lo hizo a finales del 2024 sobre lo que ocurría en la tuberculosis en el mundo en el 2023. Saben que siempre es lo mismo. La Organización Mundial de la Salud está todo un año compilando los datos y cortejándolos con los demás países y al final del año saca lo que ha ocurrido el año anterior. Y era una sorpresa tremendamente grande, aunque se esperaba realmente. No era una sorpresa, fue un poquito relevante el demostrar que ha sido el año que mayor número de casos se han estimado a nivel mundial desde que la Organización Mundial de la Salud tiene estadísticas. 10.800.000 casos. O sea que lejos de disminuir ha ido aumentando. Con 1.250.000 muertos de una causa que se puede prevenir, como vamos a ver ahora, y curar fácilmente. De ellos el 6% ligados a pacientes conviviendo con VIH y alrededor de 400.000 personas infectadas o enfermas, mejor dicho, de una tuberculosis resistente al fármaco más importante que tenemos para tratarla, que sería la rifampicina. Pero todo esto no lo conocemos todos. Todo esto es la enfermedad. Pero ¿de dónde vienen los enfermos? Los enfermos vienen de esa parte que a veces se nos olvidan, que son los infectados. Es que los enfermos salen de un reservorio inmenso que tiene Mycobacterium tuberculosis, que son más de 1.700 millones de personas sanas que viven en el mundo como yo, pero que están infectados. Que estamos viviendo, como yo digo, agradablemente con el bacilo dentro de mí, pero que en un momento determinado, como yo me debilite, ese bacilo va a volverse agresivo y producir la enfermedad. Ese inmenso reservorio es el que hace que haya tantos enfermos. Por lo tanto, focalizar la situación solo en los enfermos no es correcta. Por supuesto que los enfermos son la auténtica prioridad. Los enfermos son la punta del iceberg, lo que vemos realmente. Pero por debajo del iceberg, ¿de acuerdo? Hay mucho hielo que no estamos viendo, pero que es el que va saliendo a flote, que son los infectados. Por lo tanto, quedarnos tan solo en los enfermos no sería lo correcto, como hacíamos hasta hace muy poco. Hay que abordar de dónde salen los enfermos, que son los infectados, que es lo que vamos a ver ahora. Y también, ¿por qué no? Incluso tratar de que la persona no se llegue a infectar, los no infectados o no expuestos, que sería toda esa parte de agua que ni siquiera se ha producido en hielo. Esta es una realidad. La realidad es que tenemos muchos test para detectar la tuberculosis activa. Poco a poco nos vamos moviendo a algo que es importante y que vamos a ver ahora, y que se le empieza a dar mucha relevancia, y es diagnosticar a los pacientes cuando son enfermos, pero todavía no tienen clínica. ¿Por qué? Porque en ese momento los diagnosticamos y están los pacientes que apenas transmiten, aunque pueden transmitir un poco, pero sí que es cierto que tienen pocas lesiones, son fáciles de curar y no dejan secuelas, que es algo importante. Pero aún más, hay que adelantarse más. Habría que ir al diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis latente. Porque esta es la realidad de lo que ocurre en una persona que se infecta. En el momento que se infecta, lo tienen aquí, hay alrededor de un 5% de los que se infectan, un 10%, que la agresión del bacilo, o dijéramos, la virulencia del bacilo, es claramente superior a la capacidad microbicida que tiene nuestro macrófago alveolar, y por lo tanto se va a producir lo que se llama, desde la infección pasan a la enfermedad, se llama la tuberculosis primaria. Pero en el otro 90-95% van a entrar en fases latentes. ¿Por qué? Porque la capacidad microbicida de nuestro macrófago alveolar es superior a la virulencia del bacilo. Y estos entran en fases latentes de por vida, pero luego están haciendo reactivaciones que a veces son rápidas o son lentas. Pero entre medias, miren ustedes lo que ocurren. Están que me reactivo, que no me reactivo. Están en una fase que se llama incipiente o subclínica. Por lo tanto, lo ideal sería detectar a las personas cuando están con la tuberculosis latente, infectados, pero si no, por lo menos tratar la tuberculosis asintomática antes de lo que hemos hecho hasta ahora, que ni siquiera lo hacemos lo suficientemente bien, que es diagnosticar la enfermedad clínica, la que contagia más. ¿De acuerdo? Con respecto a lo que les he dicho, les traigo este documento que ha salido hace escasamente un mes o mes y medio, que es una reunión que hizo la Organización Mundial de la Salud en octubre del 2024 para tratar este tema que yo les comentaba, lo que ya llamamos tuberculosis asintomática, que se llama A pequeña con el TB, o subclínica. Antes se llamaba subclínica, ahora se le prefiere llamar asintomática. Y es que sabemos que no todas las personas con tuberculosis van a ir a los centros de salud con síntomas.
porque perciben que están mal o declaran estar mal cuando se les pregunta, no porque ellos activamente vayan. Las personas con estas formas asintomáticas, que se conocen también como tuberculosis subclínica, solo se pueden identificar mediante herramientas de detección independientes, sobre todo la radiología. Y esto ha hecho que en estudios recientes hayan estimado que, fíjense que es un dato elevadísimo, aproximadamente la mitad de las personas con tuberculosis que se detectan mediante encuestas de prevalencia de tuberculosis en la comunidad no reportaron síntomas en el momento de ser consultadas. O sea que hay que buscarlos porque son un número muy importante. Por eso es importante que vayamos a hacer búsqueda activa en poblaciones seleccionadas de alto riesgo, como ahora veremos. A lo largo de la presentación de hoy voy a tocar 3 puntos concretos que creo que son de relevancia. Primero, ¿cuáles son las estrategias que tenemos de prevención y control de la tuberculosis? Segunda, una de las más importantes, que sería el diagnóstico y tratamiento de la infección tuberculosa. Y tercera, vamos a acabar con las vacunas. Empezando con la primera, miren ustedes, este sería el manejo programático de la tuberculosis, lo que se llama DDTP. DDTP, la DDT sería el control, la detección, el diagnóstico y el tratamiento. Eso es el control. Pero nosotros ahora nos estamos centrando fundamentalmente en la prevención, que sería una prevención primaria, sería evitar el contagio o la infección. Para eso sería el control de infecciones o la vacuna, que le veremos después, ¿de acuerdo? Y la prevención secundaria, que sería que una vez que ya se está infectado, no se enferme, que sería con el diagnóstico de la infección tuberculosa y el tratamiento y el TPT, que saben que le llamamos tratamiento preventivo de la tuberculosis. Y luego estaría la terciaria, que nos ocuparemos en siguientes charlas o exposiciones, que sería la detección, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como sabemos, como decimos, la medida de prevención puede ser primaria, donde se incluiría fundamentalmente medidas para que la persona no se infecte. Aquí estaría el control de infecciones, que podemos hablar en otro momento, la bioseguridad, la vacuna, que la vamos a ver después, el buen estado nutricional, el sistema inmunocompetente y la educación en salud. Luego estaría la prevención secundaria, o sea, una vez que ya se ha infectado la persona, que no enferme. Para eso tendríamos fundamentalmente el diagnóstico y el tratamiento de la infección tuberculosa y también, por supuesto, la reconstitución del sistema inmunológico en los pacientes que viven con VIH con los tratamientos antirretrovirales de gran actividad, los TARGA. Y la terciaria, que la abordaremos, como digo, en otras conferencias, sería evitar que la persona que está enferma no muera o que tenga el mínimo de secuelas. Para eso haría falta una detección de tuberculosis activa, un diagnóstico lo más rápido posible y lo más precoz posible de tuberculosis y resistencias y un tratamiento eficiente lo más corto posible de acuerdo con una supervisión centrada en el paciente del tratamiento. Bien, y esta es una diapositiva de nuestro amigo Alberto Mendoza, que lo oirán ustedes en mayo, donde pueden ver lo que haríamos ese manejo programático. Miren, esto sería una población que llamamos vulnerable, una población de alto riesgo de tener tuberculosis. Aquí estamos viendo sobre todo los contactos, los pacientes que viven con VIH, la diabetes, las inmunodeficiencias, los privados de libertad, los mineros, zonas calientes, que le llamamos a aquellas zonas donde la tasa de tuberculosis es superior a 500 casos por 100.000 habitantes, los migrantes, los indígenas, los pobres extremos, los sin hogar o los trabajadores de salud. En estos grupos y poblaciones son de alto riesgo de tener tuberculosis, por lo tanto hay que hacer búsqueda activa de casos. Se llama el tamizaje. Y aquí vamos a una población, por ejemplo, la población de los privados de libertad, y nos vamos a encontrar que hay personas que están sanas, lo estamos viendo en verde, personas que podrían tener tuberculosis por los síntomas, pero que no la tienen, son los que tienen el rojo, pero con el punto en el medio verde, y los casos que podrían tener tuberculosis por los síntomas y la tienen, que estarían en rojo. Esto es lo que me encuentro cuando voy a hacer una búsqueda activa a una población vulnerable. Lo primero que tengo que hacer es estrategias para diferenciar los sanos de los que están presuntivos de tener tuberculosis, de los que tienen clínica. ¿Para qué? Para en ese momento, en los que tienen una clínica o son presuntivos, hacer una evaluación diagnóstica de tuberculosis. Que me separe los presuntivos que no tienen tuberculosis, que están en rojo con el punto verde en el medio, de los presuntivos que sí la tienen, que están solo en rojo. ¿Para qué? Para encontrar en ellos, diferenciar los presuntivos que no tienen tuberculosis y los que tienen tuberculosis.
En los que tienen tuberculosis, que lo vemos aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Haríamos el diagnóstico de resistencias y a ellos les daríamos un tratamiento bien de tuberculosis sensible, de tuberculosis resistente o también algunos pacientes en los que la resistencia no se ha evaluado, para intentar conseguir bien que se curen o que no se curen y con las menores secuelas posibles. Pero miren ustedes, yo les traigo esta diapositiva porque sería lo que deberíamos hacer ahora, hacer tamizaje, búsqueda activa en poblaciones seleccionadas, mediante síntomas, radiografía y, si sospecha, prueba molecular rápida. Esto lo veremos en siguientes presentaciones. Pero es que aquí, en aquellos que pertenecen a grupos de alto riesgo, que están sanos, y en aquellos que tenían presunción de tener tuberculosis pero no la tienen, en todos ellos habría que ofrecerles o valorar al menos un tratamiento preventivo de la tuberculosis, que es lo que nos está justificando. ¿De acuerdo? Y es que no se olviden que esta fue una gráfica que sacó en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud, donde hablaba del camino a la eliminación. Y fíjense ustedes que desde el 2015 al 2020, lo están viendo aquí arriba, se produjo un decrecer de la epidemia a nivel mundial de alrededor de un 2%. A este nivel nos hubiéramos proyectado hasta el 2100 o 2200 antes de erradicar la enfermedad. A ese nivel, que luego hemos visto que desde el 2020 no solo no ha disminuido un 2%, sino que ha aumentado. Pero entonces se decía, si de verdad las herramientas que tenemos o que teníamos disponibles se optimizaran bien, se podría conseguir un promedio de un 10%. Nos estaríamos proyectando el 2050 o 2060 para poder eliminarla. Pero si se conseguía, que era lo que se buscaba, meter herramientas nuevas como una nueva vacuna, que ahora la veremos, o hacer tratamientos preventivos de la tuberculosis masivos en los que necesitan, podríamos conseguir un promedio del 17% y entonces proyectarnos a eliminar la tuberculosis en el 2035. Esto ya es un sueño, ¿de acuerdo? Pero que sepan que ya se pensaba y se sigue pensando que tan solo si intervenimos bien con nuevos tratamientos preventivos de la tuberculosis y con nuevas vacunas, es cuando vamos a poder incrementar la desaceleración que tendríamos en la epidemia a nivel global. Ya hemos visto estas estrategias de prevención y control. Vamos con una de ellas, y una probablemente la más importante, el diagnóstico y tratamiento de la infección tuberculosa. Miren, en septiembre del año 2023 hubo una reunión de prácticamente casi todos los ministros de salud de los países del mundo. Se llamó la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas, pensando en cómo abordar el problema de la tuberculosis a nivel mundial. Y entonces se extrajeron 7 metas mundiales que se establecieron, como digo, en la declaración política que salió de aquella reunión del año 2023. Y de estas 7 pueden ver la segunda. ¿Qué nivel de importancia se le dio? Miren ustedes, cobertura del tratamiento preventivo de la tuberculosis, que sería el porcentaje de personas con alto riesgo de desarrollar la enfermedad que reciben tratamiento preventivo de la tuberculosis. Y se pensó que debería ser un 90% para el año 2027. Que equivaldría a 45 millones de personas, incluidos 30 millones de contactos y 15 millones de personas con el VIH. Pero además, la 7, como están viendo aquí, sería facilitar el desarrollo y el acceso a nuevas vacunas. Las 2 charlas que nos ponen hoy. Pero vamos a ver cómo estamos en esto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó sobre esta segunda en el reporte mundial que dio la Organización Mundial de la Salud, como digo, hace escasamente 4 o 5 meses, a finales del año pasado, sobre lo que pasaba en el mundo en el año 2023. Pues miren ustedes, la cobertura del tratamiento preventivo en las personas que vivían con VIH, que debería ser un 90% para el año 2027, en el año 2023 fue solo un 56%. Muy lejos de conseguirlo. Pero es que además esta cobertura aún era inferior en los contactos convivientes, solo un 21%. Y respecto a las nuevas vacunas que lo ven abajo, fíjense ustedes que estamos muy lejos de lo que estaba consiguiendo. O sea que estamos muy lejos de las metas mundiales que se marcaron. Porque ahora sí que reconocemos que en el camino a la eliminación de la tuberculosis es fundamental el diagnóstico y tratamiento de la infección tuberculosa o tuberculosa latente. Ahora ya la palabra latente se le quiere quitar, tan solo infección tuberculosa. Para ello serían necesarios métodos diagnósticos de la infección tuberculosa que sean más sensibles y específicos de los que tenemos ahora. Estamos hablando de infección en personas sanas y tratamientos más preventivos, más eficaces y que puedan actuar sobre todos los infectados. ¿Saben ustedes a qué se define infección tuberculosa? Se define a la condición clínica de respuesta inmune persistente a la estimulación por antígenos
de Mycobacterium tuberculosis sin evidencia de manifestaciones clínicas ni radiológicas de enfermedad tuberculosa activa. ¿De acuerdo? También se le conoce como infección TB. Y lo que les he comentado al principio de la charla, no se olviden que 1/4 de la población mundial está con esta condición. 1 de cada 4 personas son como yo, infectados sanos, que estamos y que no contagiamos nada, y estamos muy sanos, pero que estamos conviviendo con el bacilo dentro de nosotros y si nos debilitamos acabaría produciéndose la enfermedad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a empezar por el diagnóstico de la infección. En el diagnóstico de la infección hay algunos matices que hay que resaltar. Primero, no hay un diagnóstico o una prueba diagnóstica patrón oro, gold estándar disponible. Además, no se dispone actualmente de una prueba comercializada que permita diferenciar la viabilidad de la micobacteria. Esto es lo más importante. No solamente diferenciar enfermos de infectados, sino saber cuáles de los infectados van a poder progresar a la enfermedad. Eso es lo que nos hace falta. Para entonces reducir la población a intervenir y entonces poder reforzar las estrategias del tratamiento preventivo. Las pruebas solo se recomiendan para individuos que se beneficiarán de tratamiento, como aquellos con una alta probabilidad de una infección reciente o con mayor riesgo de infección. Estamos dando en paquetes, pero deberíamos saber cuál de ellos son los que van a progresar. En la actualidad tenemos 3 técnicas o pruebas disponibles. La más antigua, y además que ya nos han hablado un poco, ¿de acuerdo?, por quien, el patrocinador de la charla, sería la prueba cutánea de la tuberculina. ¿Saben ustedes cómo se realiza un mantús? El mantús, saben ustedes que se pone la PPD en esa situación y se acaba viendo la induración que se produce. Pero vamos a verlo detenidamente. ¿Qué hacemos? En la dermis del paciente inyectamos tuberculina. La tuberculina es un filtrado de Mycobacterium tuberculosis. Son proteínas sacadas del bacilo. Por lo tanto, no son bacilos vivos. Por lo tanto, la capacidad de producir inmunidad de la tuberculosis es nula. ¿Qué ocurre entonces? Que si yo le pongo proteínas del bacilo a una persona en el antebrazo, como vemos aquí, si esta persona ha sido previamente infectada por Mycobacterium tuberculosis, nuestros linfocitos T, de memoria, van a reconocer esa proteína como algo que ya les agredió y ¿qué van a ir? Van a ir y van a atacarlo. Luego, esta tuberculina, si la persona está infectada, va a hacer que los linfocitos T lo reconozcan, vayan a liberar una serie de citoquinas que van a producir una respuesta inflamatoria en la zona y generando una induración visible y palpable. ¿De acuerdo? Ahora, si esta tuberculina yo se la pongo a una persona que no se ha infectado, como no pueden producir inmunidad, pues no pasa nada, porque los linfocitos T no reconocen esas proteínas y no se produce la induración. Algo importante que vamos a razonar después. Cuando yo ponga una tuberculina es porque he seleccionado bien a la persona que se la estoy poniendo. Por lo tanto, el límite de positividad tiene que ser 5 milímetros. Que así que sí que hay veces un poquito de controversia o discrepancias con algunos libros, incluidos recomendaciones internacionales que hablan de 10 milímetros, que luego le voy a decir yo por qué no es correcto, ¿vale? Primero, ¿qué hay que hacer con la tuberculina? Hay que estandarizarla, que no es que sea muy difícil, pero tampoco es tan sencillo. Recuerden que ahora mismo el patrón oro de la tuberculina es la PPDS, se llama PPDS por estándar y porque fue Florence Schaefer el que la descubrió, la descubrió en el año 1934. Luego, si yo quiero utilizar una tuberculina, se tienen que testar frente al patrón oro. Por ejemplo, la tuberculina que más se utiliza en el mundo es la RT23. Bueno, la cantidad que se tiene que utilizar para estandarizar la tuberculina serían 5 unidades de PPDS en 0,1 centímetros cúbicos. Bueno, pues la RT23 tiene el doble de biopotencia que la S, por lo tanto, si quiero utilizar RT23 hay que utilizar 2 unidades y no 5. La técnica de administración, la ideal es hacer la intradérmica con la técnica que ideó Charles Mantous en el año 1908. Y como lo que estamos midiendo es la inmunidad que producen los linfocitos T, recuerden que los linfocitos T es una inmunidad retardada. Por lo tanto, hay que medirlo a los 48 o 72 horas. Si yo inyecto la tuberculina y a las 3 o 4 horas tengo esa zona inflamada, es porque lo he infectado o ha producido algo, pero no sería la reacción de la tuberculina. ¿De acuerdo? Esta sería la tuberculina que más se utiliza en el mundo, la RT23. Se tiene que poner en la cara dorsal o ventral del antebrazo, ¿de acuerdo? En el tercio. Hay algunos que dicen que es mejor la cara dorsal porque dicen que en esa zona no hay vasos.
Y hay otros que dicen que prefieren la cara ventral porque dicen que en esa zona no hay pelos. En cualquier caso, cualquiera de las dos es suficiente. Y se tiene que evidenciar la generación de un abón, como estamos viendo ahí. Y luego después, ese abón, como ven, le seguimos, y a los 48, 72 horas medimos la induración, no el eritema. ¿Vale? Como vamos a ver ahora, puede ser un error medir el eritema. Y al final, si vemos cosas como esta, como que hay una reacción tan intensa que llega a producir vesiculación y necrosis, eso sí que supone una reacción inmunitaria tan intensa que no hay duda de que es por Mycobacterium tuberculosis. Lo vamos a ver ahora. Cuando hay vesiculación y necrosis, como estamos viendo aquí. ¿Qué ocurre? Que un sanitario, aunque no es necesario ir, como decimos en España, a Salamanca, a hacer un máster, un sanitario sin adiestramiento o experiencia puede realizar mal la técnica hasta en un 75% de las ocasiones. Errores más frecuentes: introducir el PPD en el tejido subcutáneo, donde no va a producir la reacción que estamos buscando, derramar el PPD, ¿de acuerdo? Y luego, lo más importante, interpretar el resultado como positivo o negativo en vez de medir y anotar los milímetros de induración. Porque miren ustedes, 10 milímetros de induración en un vacunado que no ha sido expuesto puede ser no infectado. Y 3 milímetros en una persona con VIH que ha sido un contacto puede ser positivo. Por lo tanto, lo que uno tiene que decir en una prueba de la tuberculina es: se realiza la prueba de la tuberculina por intradermorreacción o intradermorreacción tuberculínica con 2 unidades PPD RT23 o la que tengamos, ¿de acuerdo?, que evidencia una induración a las 48 horas de tantos milímetros. Y eso luego hay que interpretarlo, ¿de acuerdo? Porque aquí viene la interpretación de los resultados. ¿Por qué? Porque hay una serie de falsos negativos. O sea, personas que están infectadas que la prueba me da negativa. Bien, inmunodeprimidos que no pueden responder a la tuberculina, enfermedad diseminada, que a veces produce también un falso negativo. Los niños pequeños que no tienen todavía bien activado su sistema inmune celular. La infección reciente. Entre que una persona se infecta, se produce todo el proceso inmunitario que te hace que sea positiva la prueba de la tuberculina, puede pasar de 6 a 8 semanas, que es lo que se llama el periodo ventana, y que es un momento donde además, sobre todo, se pueden producir formas de tuberculosis por diseminación. Pero es que luego hay otra serie de falsos positivos, por ejemplo, los vacunados con BCG, porque la tuberculina tiene una serie de determinantes proteicos que son cruzados con la vacuna BCG. El efecto booster que podemos ver o las micobacterias ambientales. Pero esta es la realidad. Algo que tenemos que analizar. Cuando yo quiero saber el resultado de una prueba, lo ideal sería ver el valor predictivo positivo de esa prueba. Y el valor predictivo positivo, saben ustedes que está en relación o en función de la prevalencia de tuberculina. El punto de corte elegido va a depender, por lo tanto, de la prevalencia de tuberculosis, El punto de corte elegido depende, por lo tanto, de la prevalencia de la tuberculosis. Por lo tanto, a mayor prevalencia hay que bajar el punto de corte. De tal manera que en poblaciones con mayor prevalencia el punto de corte debe ser menor, de modo que se detecten los verdaderos positivos y disminuyan los falsos negativos. ¿Qué ocurre si yo voy a una comunidad donde la prevalencia de que estén infectadas, voy a estudiar, sea del 1%? Bueno, aquí la probabilidad es tan baja que si hay 2 o 6 milímetros, lo más probable es que sean micobacterias atípicas o ambientales. Luego, con 6 milímetros aquí, la probabilidad de que sea un infectado es de un 27%. O sea, habría que subirse a muchos milímetros en poblaciones con muy baja prevalencia de tuberculosis para que de verdad tengamos un valor predictivo positivo muy elevado. Pero ¿qué ocurre cuando yo voy a una población donde ya tan solo la probabilidad de que estén infectados es un 30%? Eso es bastante, o sea, el 30% es menos de lo que suelen tener los contactos. Luego, en esa situación, tan solo con 6 milímetros, el valor predictivo positivo es de un 94%. Luego, ¿para qué subir? Y en otros grupos de riesgo donde la probabilidad de que estén infectados aún sube un 80%, también son 6 milímetros. Por lo tanto, cuando yo voy a poblaciones donde la probabilidad de que estén infectados o de que padezcan la enfermedad es elevada, en esa situación subir los milímetros para nada nos ayuda. Al contrario, nos va a quitar infectados que se beneficiarían de un tratamiento preventivo que no se lo voy a dar porque estoy considerando 10 milímetros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la pregunta, ¿cuántos milímetros de induración para que interpretar una prueba de la tuberculina como positiva? Recuerden, primero, la prueba de la tuberculina, como toda prueba diagnóstica, tiene unas indicaciones concretas, ¿de acuerdo? Que las estamos viendo, las vamos a ir viendo. Por lo tanto, la primera gran conclusión es no hacer prueba de la tuberculina indiscriminadamente. Como todos sabemos, tan solo se debería poner una prueba de la tuberculina, tan solo se debería hacer
una prueba diagnóstica cuando de sus resultados se derive una intervención terapéutica, si no, ¿para qué lo hago? En este caso concreto solo se debería poner prueba de la tuberculina en aquellos sujetos en los que del resultado se derive una intervención terapéutica. Hay solo 2 intervenciones terapéuticas en tuberculosis: tratamiento en los enfermos y tratamiento preventivo en los infectados. Luego, ¿para qué me aportaría a mí algo la prueba de la tuberculina para decidir un tratamiento de la tuberculina? Tan solo en niños, donde sabemos que una prueba de la tuberculina me puede aportar algo al diagnóstico de la enfermedad. Luego aquí no habría más. Y para el tratamiento preventivo los infectados tan solo sería en los grupos de alto riesgo que sabemos. En estos grupos de alto riesgo incrementar los milímetros apenas si aumento el valor predictivo positivo, como hemos visto en la diapositiva anterior. Conclusión, el límite ideal sería 5 milímetros. Y en algunos casos incluso 3 milímetros, por ejemplo, en un infectado por VIH, en una persona viviendo con VIH que está muy inmunodeprimido, hasta podría ser positivo. Pero en términos programáticos, si yo selecciono bien a las personas que le voy a hacer el estudio, debería poner los 5 milímetros. Sabemos que hay nuevas tuberculinas, como las están viendo aquí, que tratan de ganar en precisión y en seguridad, pero todas las tuberculinas les pasa lo mismo, y es que tienen determinantes antigénicos que se comparten fundamentalmente con la vacuna BCG. Por lo tanto, los inconvenientes de la tuberculina, sin dejar de decir que sigue siendo una prueba muy buena, es que algunos de los constituyentes proteicos del PPD, de la tuberculina, son compartidos por la Mycobacterium ambientales y por Mycobacterium bovis y nos pueden dar falsos positivos. Pero además, como hemos visto antes, podría haber una falta de respuesta en pacientes con alteraciones de la inmunidad celular, inmunodeprimidos. Esto me daría falsos negativos. Puede haber errores en la administración y subjetividad en la interpretación de los resultados. Gente que interpreta o lee el eritema, por ejemplo. Se precisa una segunda visita de lectura. Hay, por supuesto, que obviar el efecto empuje o booster, que luego podemos hablar de ello si quieren, y aparte de que es una indiscreción y pérdida de privacidad. Son esos pequeños inconvenientes que son los que ha intentado de solucionar la otra gran paquete de las pruebas del diagnóstico de la infección, los que se llaman los IGRAS, las técnicas de liberación de interferón gamma. Interferón gamma relés E6, ¿de acuerdo? Y es que basándose en el fundamento de la tuberculina se han diseñado nuevas estrategias in vitro, o sea, en el laboratorio, para evidenciar si los linfocitos T están sensibilizados o no. Se han empleado diferentes antígenos micobacterianos para estimular estos linfocitos T y poder detectar en el laboratorio la liberación de interferón gamma, que es una de las principales citoquinas que liberan los linfocitos T cuando se enfrentan al bacilo. Esto sería el fundamento. Yo le saco sangre a un paciente y lo pongo en un pocillo, y en este pocillo le estimulo o le pongo antígenos seleccionados de Mycobacterium tuberculosis. Si esta sangre pertenece a una persona previamente infectada, va a reconocer estos antígenos y ¿qué va a hacer? Va a liberar muchas citoquinas y nosotros vamos a detectar la más importante, que es el interferón gamma, que lo voy a poder detectar por una prueba de ELISA normal y corriente. Si esta sangre pertenece a una persona que no ha sido previamente infectada, pues aunque yo ponga aquí muchos antígenos, no se va a liberar interferón gamma y entonces esta técnica de ELISA no me va a dar el resultado. Las técnicas que se han utilizado a nivel mundial, por eso se pueden hablar, porque son todas las mismas, son los cuantiferón, todos lo conocen. Y han ido evolucionando los cuantiferón, desde cuantiferones que iban teniendo al principio, utilizaban como antígenos la PPD, a los más seleccionados ahora, que están intentando utilizar cada vez antígenos más específicos de Mycobacterium tuberculosis. El que más se ha utilizado en el mundo y se sigue utilizando en muchas zonas se llama el cuantiferol Gold in Tube, que es un método que se basa en la estimulación de sangre total mediante 3 antígenos. Recuerden, no PPD, porque tiene determinantes antigénicos que se cruzan con la vacuna. ESAP6, CFP10 y TB7.7. Y se determina, como hemos dicho, la producción o la liberación de interferón gamma por una técnica de ELISA. Este sería el que más se ha utilizado con estos 3 antígenos. ¿Por qué es importante estos 3 antígenos? Porque estos 3 antígenos están en Mycobacterium tuberculosis complex, pero no en Mycobacterium tuberculosis bovis, perdón, en Mycobacterium bovis BCG. No están en la cepa de la vacuna, además de que no están presentes en la mayoría de las micobacterias ambientales o atípicas, solo en 3, Kansasi, Marinum y Surgai. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se produce esto? Miren ustedes, esta sería, luego lo vamos a ver un poquito también, la historia del desarrollo de la vacuna BCG, de la vacunación BCG. Calmet y Guerin, por eso se llama bacilo de Calmet y Guerin, bacilo B, Calmet C y G. Guerin, ¿de acuerdo?
la empezaron a desarrollar en el año 1906. ¿Y cómo lo hicieron? Lo veremos después. Empezaron a una cepa que sacaron de Mycobacterium bovis, porque uno de ellos, que era, me parece que era Green, era un veterinario y se daba cuenta de que las vacas, que muchas estaban, la gran mayoría estaban infectadas por tuberculosis, no padecían la enfermedad. Y pensaron que, ¿por qué no producir una infección artificial con Mycobacterium bovis, que era el que sacaron de la vaca? Pero claro, si inyectaban a las personas Mycobacterium bovis totalmente virulento, podría producir la enfermedad. Y dijeron, vamos a ver cómo producimos un Mycobacterium bovis que sea avirulento. Y entonces empezaron a darle cultivos y cultivos en papa glicerinada y bilis de buey. Lo veremos después. Y en esos cultivos, que llegaron a darle 230 pases, 230 cultivos, poco a poco fue perdiendo secuencias genómicas el Mycobacterium bovis original. Y la primera que perdió fue en el año 1908 el RD1. Luego el RD1 es una secuencia genómica que sí está en Mycobacterium tuberculosis, sí está en Mycobacterium bovis, pero no está en Mycobacterium bovis BCG. ¿Por qué? Porque se perdió en la elaboración de la vacuna. Entonces se han sacado una serie de antígenos de este RD1 que por lo tanto van a poder responder bien en Mycobacterium tuberculosis y bovis, pero no en bovis BCG. O sea, no van a tener interferencia con la vacuna, como veríamos después. Aquí podemos ver ustedes estos antígenos fundamentalmente, el ESAP6 y CFP10, que son los que se utilizan en el actual cuantiferón, están presentes, como están visto ustedes, en Mycobacterium tuberculosis, en Africanum, en bovis, o sea, en el complejo Mycobacterium tuberculosis, pero no está presente en ninguna de las cepas de la vacuna BCG, porque se perdieron en esa elaboración. Respecto a las micobacterias ambientales, solo están presentes en 3, en Kansasi, en Marinum y Chulgai. Por lo tanto, tampoco interfieren con la posibilidad de que haya una reacción cruzada por micobacterias ambientales. Este cuantiferón es muy clásico. En el laboratorio te van a dar más de 0,35 es positivo, menos de 0,35 es negativo. Y hay un 2% de indeterminado. O sea, aquí no vale de que yo si mido más milímetros, menos milímetros, no interpreto. Aquí hay un resultado que es fijo, ¿de acuerdo? Y el último que ha salido y el que se tiene en otras partes del mundo, por ejemplo en toda Europa, que es el cuantiferón TB+, que tiene una ventaja adicional con respecto al anterior, que era el TB Gold Intub. ¿Por qué? Porque se reconocía que los siglas tenían limitaciones, como sensibilidad reducida en niños y pacientes inmunocomprometidos, incluyendo VIH, fallo para discriminar entre infección y enfermedad, que lo siguen teniendo, y sobre todo la pobre correlación entre el riesgo de progresión a enfermedad de un infectado, que es lo que buscamos. Y eso se buscó y se alió. Miren, aquí a la izquierda tienen ustedes el originario, el que hemos hablado antes, el Gold Intub, donde tiene tan solo un tubo con antígenos que mide y al que se le ponen estos 3 antígenos, ESAP6, CFP10 y TB7.7, ¿de acuerdo? En un solo tubo que mide actividad de linfocitos TCD4. ¿Cuál es la gran ventaja del actual TB Gold In Plus? Pues miren ustedes que además del mismo tubo que tenía ya el anterior, se le ha añadido un tubo 2, ¿de acuerdo? Donde se mide actividad de los CD8. Luego tiene 2 grandes ventajas. Primero, utiliza un antígeno menos, el TB7.7, que tiene menos relevancia. Pero lo más importante es que mide actividad CD4 y CD8. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando hay mucha actividad de los CD8 se correlaciona más con tuberculosis activa comparado con la infección tuberculosa. Y además hay mayor actividad, sobre todo en pacientes infectados por VIH y en niños jóvenes. O sea, como si dijéramos, está queriéndote dar un dato más de los infectados que pueden progresar a la enfermedad. Y es cierto que es mejor, pero sigue sin darnos la información más importante, de verdad los infectados que van a progresar a la enfermedad. Como sabemos, las células CD8 específicas frente a Mycobacterium tuberculosis se correlacionan con una carga micobacteriana aumentada y son más frecuentemente encontradas en pacientes con tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva. O sea, como si dijéramos que aquellos que tienen el tubo 2, el CD8 lo tienen mayor que el tubo 1, el CD4, podría haber como una mayor actividad de los linfocitos y podría indicarnos que eso puede que tengan un mayor riesgo de progresar a la enfermedad. Pero como digo, puede. Todavía falta bastante para poder avanzar en esto, ¿de acuerdo? Y está a punto de salir, pero ya llevan mucho tiempo diciéndolo y no sé qué pasa para que no salga el Kia Rich, que sería el ideal, porque miren, sería en cada uno de estos test habría un cuantiferón que se podría hacer en el nivel periférico. O sea, sería llevar el diagnóstico de la infección al nivel más periférico. Porque el problema que tienen los cuantiferones es que hay que sacar sangre y hacer una ELISA. O sea, que hay que tener un laboratorio. No es una prueba de diagnóstico en terreno. ¿De acuerdo?
Aquí tienen ustedes el Kia Rit, que parece muy prometedor, no sabemos por qué no ha salido, y tienen aquí, por ejemplo, las ventajas del Kia Rit comparado con el quantiferón TB Plus, el que tenemos. Primero, en el Kia Rit hay que utilizar menos sangre, tan solo 1 mililitro de sangre. Segundo, se miden los mismos se exponen los mismos antígenos, ESAF6 y CPP10. La metodología es diferente, no es una ELISA, es una fluorescencia digital, ¿de acuerdo? Y luego miren lo más importante, en el Kia Rit en 20 minutos se pueden hacer 8 test, mientras que, por ejemplo, en el quantiferón TB Plus, aparte de que tienes que tener un laboratorio, hace falta 2 horas y media. O sea, es algo importante para su uso a nivel periférico. Pero bueno, este es el resumen de los nuevos siglas. Buscan optimizar el tiempo del laboratorio, disminuyendo la variabilidad operador dependiente y facilitar la implementación y el acceso a las pruebas. O sea, que haya mayor reproducibilidad en el terreno. Se requiere más evidencia en inmunocomprometidos, embarazadas y en niños, y aún más antes de implementar en ellos los test simples y rápidos. Nos informa lo más rápidamente posible y saben que a nivel mundial ahora mismo es una prioridad y es lo que se está trabajando el desarrollo de nuevos test que permitan predecir el riesgo de progresión o diagnosticarla, ¿de acuerdo? Se investiga, por lo tanto, otros IGRAs. Bien, por lo tanto, la ventaja de los nuevos test de IGRA es que no interfieren con la vacuna, porque recuerden, utilizamos antígenos que no están en la cepa vacunal, no hay subjetividad en la interpretación. ¿Por qué? Porque me lo da un laboratorio más de 0,35 positivo, menos el negativo. Hay posibilidad de repetir determinaciones con análisis de sangre. Resultados son rápidos. Se elimina la visita de lectura. Hay controles de falta de respuesta inmune que no tiene la tuberculina y es de fácil estandarización. Por lo tanto, si lo quiero comparar con la TAST, que sería la tuberculina, miren, aquí son antígenos específicos, son más específicos, valga la redundancia, frente a la PPD. Hay una sola visita frente a 2 en la tuberculina. La lectura aquí es objetiva frente a subjetiva en la tuberculina. Los resultados aquí son en 24 horas, aquí en 2 o 3 días, y hay negativo en vacunados y positivo en vacunados. Por lo tanto, si las ponemos los dos en una balanza, pues son un poquito mejor los SIGRAS, ¿no? Pero esto no quita para que la tuberculina siga siendo buena. Y no se olviden una cosa, los dos pruebas no miden lo mismo. Por lo tanto, en pacientes de alto riesgo, si una da negativa, habría que hacer la segunda, porque se complementan en un 10 o un 20%. Si la primera da positiva, ya sabemos que es infectado y no hay que seguir. Por lo tanto, las conclusiones son, las grandes ventajas van ligadas a la realización de la prueba. Son más fáciles para el paciente, reproducible y no necesita interpretación porque tienen resultados objetivos. De tal manera que los países que tienen más recursos han mudado claramente y utilizan como prueba diagnóstica inicial y a veces única los SIGRAS. Pero los países con escasos y medios recursos no se justifica su uso de rutina por lo poco que aportan a la prueba de la tuberculina. O sea, que sigue siendo muy válido, ¿de acuerdo? Y aún quedan muchos aspectos por investigar. Y pasamos con la última, las otras pruebas cutáneas con antígenos más específicos. Miren ustedes, ¿qué tiene de ventaja la prueba de la tuberculina? Que la puedo hacer en el nivel periférico, en el terreno. Me voy a buscar a los pacientes y ahí lo hago, a los infectados. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene de desventaja? Que utiliza la PPD, que tiene menos especificidad que los otros antígenos. Pues, ¿qué es lo ideal? Sacar una prueba cutánea parecida a la tuberculina, pero no utilizar la tuberculina, utilizar los antígenos de Mycobacterium tuberculosis que se utilizan en el IGRA. O sea, buscar la gran ventaja de la tuberculina y la gran ventaja de los IGRAs. En los últimos años, como sabemos, se han desarrollado y comercializado pruebas cutáneas que, al contrario de lo que ocurre con la prueba de la tuberculina, contienen únicamente antígenos altamente específicos del complejo Mycobacterium tuberculosis, que son los que están en los IGRAs. De esta manera, se guarda la gran ventaja de poderlo hacer en terreno, ¿de acuerdo? Pero se incrementa la especificidad con respecto a la prueba de la tuberculina, sobre todo en personas vacunadas. La administración se realiza también mediante el método de Mantoux, es igual que la prueba de la tuberculina, pero sin tuberculina, y se mide lo mismo, los milímetros del diámetro transversal de la induración tras 48 o 72 horas. La interpretación de la prueba se basa en los mismos criterios de la prueba de la tuberculina. Estos ya están ahora mismo comercializados, el CITB, el Diaz Quintet, o sea, tenemos ya varios. Esto es una empresa que viene, un camino que viene en avance claramente, ¿no? Y ya sabemos de tal manera que hace ya, no llega a 2 años, que ya la Organización Mundial de la Salud hizo una comunicación rápida defendiendo estas pruebas cutáneas con los antígenos que se utilizan para los SIGRAS. Porque es tan sensible como la prueba de la tuberculina y los SIGRAS, pero es una especificidad similar
a los IGRAS, pero mejor que la prueba de la tuberculina. No tiene problema de seguridad y se puede hacer en el terreno. Pero bueno, se sigue trabajando también en innovaciones recientes en el diagnóstico de la infección tuberculosa. Aparte de múltiples mejoras en las plataformas que hemos visto, se están desarrollando IGRAS ultra rápidos mediante técnicas microfluídicas, miniaturizadas y otras basadas en citometría de flujo. O sea, IGRAS todavía más rápidos y más sensibles. Además, lo más importante, se están estudiando biomarcadores inmunológicos y pruebas moleculares y transcriptómicas que muestran el valor predictivo que tiene, o sea, de qué manera nos podemos aproximar al que va a poder desarrollar la enfermedad. Con el objetivo final, como pongo aquí, que es obtener una prueba que no solo pueda diagnosticar la infección tuberculina, sino también identificar a aquellos infectados que tienen mayor riesgo de progresión a la enfermedad y recomendar de forma más eficiente el tratamiento preventivo de la tuberculosis. O sea, como gran conclusión, en el diagnóstico necesitamos una prueba que no solo nos identifique correctamente a los infectados tuberculosos sanos, sino a aquellos que tienen un riesgo elevado de padecer la enfermedad para poder intervenir sobre ellos con un tratamiento preventivo. ¿De acuerdo? Y pasamos a la segunda parte, el tratamiento preventivo, el tratamiento de la infección. Y aquí tienen debajo 6 o 9 meses de isoniazida, 3 meses de isoniazida y rifampicina, 4 meses de rifampicina, 3 meses de isoniazida y rifapentina, 1 mes de isoniazida y rifapentina. O sea, hay bastantes pautas. ¿Cuál es la mejor? Sería la pregunta. Algo importante, este mundo, el mundo del tratamiento de la infección, afortunadamente ya preocupa al mundo de la tuberculosis y hay muchas compañías que están invirtiendo en nuevos medicamentos tan solo para el tratamiento preventivo, como estamos viendo aquí, en fase 1 y 2 y en fase 3 o 4. Sabemos que se llama tratamiento preventivo de la tuberculosis. Es el tratamiento ofrecido a personas con tuberculosis latente con alto riesgo para desarrollar tuberculosis activa. También se le llama tratamiento de la infección tuberculosa y antes se le llamaba, y no se debería llamar más, la quimioprofilaxis, que lo tenemos, yo creo, todos los que trabajamos en tuberculosis, lo tenemos en nuestro ADN, quimioprofilaxis y venga quimioprofilaxis. Y en su tiempo se llamó el TPI, que era la terapia preventiva con isoniazida, pero eso ya se ha abolido porque ahora recomendamos, si es posible, no utilizar isoniazida. Lo primero que hay que hacer cuando vamos a hablar de tratamiento preventivo es identificar las poblaciones que requieren estos tratamientos. Ya volvemos al inicio, recuerden, las poblaciones de alto riesgo. Luego, una vez que tengo identificada esa población, tengo que hacer un algoritmo para descartar que la persona está infectada y no tenga enfermedad. No le vaya a dar tratamiento de infección estando enfermo, entonces cometa un error. También las pruebas diagnósticas de la infección tuberculosa, que la hemos visto antes, y las opciones del tratamiento, que vamos a verlo también ahora. ¿Qué poblaciones habría que identificar para darles tratamiento preventivo? Esto es lo que dice la OMS y estamos de acuerdo. Adultos y adolescentes con infección por el VIH. Aquí se debe dar independientemente de que reciban antirretrovirales o no, de que estén embarazados o no, o de que hayan recibido incluso previamente tratamiento para la tuberculosis. Y aquí sería independientemente del grado de inmunosupresión y del resultado del PPD o IGRA. O sea, en los adultos y adolescentes con infección por el VIH no está indicado de manera rutinaria el realizar una prueba de diagnóstico de la infección previo a dar el tratamiento preventivo. Pero esto es una reclamación global a nivel mundial. Yo creo que ahora mismo, y en mi posición firme, en América Latina estamos en una condición diferente a lo que pasa con África o con Asia. Y creo que debemos caminar a que previo a iniciar un tratamiento preventivo hagamos una prueba de diagnóstico de la infección, incluido en los pacientes adultos y adolescentes infectados por VIH. Si no lo tenemos, por supuesto que hay que dar un tratamiento preventivo, pero sería, dijéramos, un toque más de calidad en la atención. En los infantes y niños con infección por el VIH, en los menores de 12 meses, solo si es contacto de una persona con tuberculosis. Y en los mayores de 12 meses, independientemente del contacto. Y miren ustedes, todos los niños con VIH que han sido tratados exitosamente por TB también pueden recibirla. No digamos que sea obligatorio. Contactos, una doble o una diferencia. Los menores de 5 años. A esto también hay que dárselo a todos. Independientemente de que le podamos hacer o no una PPD o un IGRA. O sea, de una prueba diagnóstico de la infección. Pero vuelvo a decir lo mismo que he dicho para el VIH. Yo creo que en América Latina tenemos que caminar a una excelencia en el manejo clínico, en la calidad de la atención y por lo tanto creo que deberíamos caminar a que toda persona que vaya a recibir un tratamiento preventivo, previamente le hagamos un diagnóstico de la infección para hacer un tratamiento oportuno.
Si no lo tenemos, en los menores de 5 años hay que darlo siempre, ¿de acuerdo? Contactos. Y en los mayores de 5 años, ¿de acuerdo? Aquí sí que hay que valorarlo y aquí sí que sería deseable confirmarlo mediante una prueba de diagnóstico de la infección, un IGRA o un PPD. Contacto de pacientes con tuberculosis MDR, también habría que hacerlo. Vamos a ver después con qué tratamiento. Y hay otros grupos de riesgo que son personas que van a incrementar o van a iniciar tratamiento con fármacos biológicos anti-TNF, diálisis, trasplante y silicosis. Esto sí que deberíamos en todos ellos hacer una prueba de diagnóstico de la infección y si da positiva, dar un tratamiento preventivo de la tuberculosis. Y luego se dice a considerar grupos donde se puede considerar, pero no está recomendado de manera sistemática. Aquí están los prisioneros, los privados de libertad, los trabajadores de salud, los inmigrantes de países de alta carga, gente sin hogar y usuarios de drogas, y no es recomendado sistemáticamente para diabéticos, alcohólicos, fumadores, desnutridos, a menos que pertenezcan a grupos previos. Dice sistemáticamente, pero puedes recomendarlo. Eso es algo, como decimos, no es una decisión individualizada, ¿de acuerdo? Lo segundo que hemos dicho, una vez que ya voy a decidir intervenir con un grupo, bien, porque pertenece a un grupo de riesgo muy elevado, donde decido intervenir con tratamiento preventivo sin realizar prueba de diagnóstico de la infección, o bien en un grupo donde he realizado prueba de diagnóstico de la infección y está dado positiva, ¿de acuerdo? Antes de empezar un tratamiento, tengo que seguir un algoritmo para descartar tuberculosis activa. Es importante, lo tienen aquí y yo les voy a compartir estas diapositivas, que por otra parte seguro que ustedes se las conocen. Y vamos al final. ¿Cuál es el mejor tratamiento de la infección tuberculosa latente o infección tuberculosa a secas? ¿De acuerdo? Miren ustedes, durante 40, 50 años se ha dado solo isoniazida. Y al principio creíamos que podía ser un buen fármaco, pero cuando descubrimos cómo trabaja isoniazida, descubrimos que es un mal fármaco. Porque isoniazida es un fármaco bactericida, sobre todo en las poblaciones de Mycobacterium en tuberculosis. Por lo tanto, es un excelente fármaco cuando hay mucha replicación bacilar. O sea, cuando hay una tuberculosis muy activa, con baciloscopía positiva y con cavernas. Pero como su actividad esterilizante es muy pobre, su acción frente a los bacilos latentes o semilatentes, que son los que tiene el infectado, es muy pobre. Conclusión, isoniazida no es el fármaco ideal para el tratamiento de la tuberculosis latente, tratamiento preventivo. ¿De acuerdo? No es el fármaco ideal. Por su prácticamente sola actividad bactericida, isoniazida, dada como tratamiento preventivo, por lo tanto, solo puede actuar en situaciones donde hay al menos una pequeña replicación bacilar, por eso en muy pocos grupos de riesgo, cuando hay una infección primaria porque está todavía la pelea con el macrófago, a ver qué está ocurriendo, cuando hay VIH porque hay inmunodepresión y hay mayor replicación bacilar, tuberculosis residual e inmunodeficiencias. O sea, por eso, cuando damos isoniazida, tan solo en grupos donde se presume que puede haber alguna pequeña replicación bacilar, va a actuar. Y eso sí, dando muchos meses para dar con la posibilidad de que haya esa replicación. Por lo tanto, la isoniazida solo protege en grupos muy concretos y durante muchos meses. La auténtica realidad es que el fármaco ideal para un tratamiento preventivo debería tener una muy buena actividad esterilizante. Por lo tanto, deberían ser fármacos fundamentalmente basados en buena actividad esterilizante. Y aquí viene la evidencia que se ha acumulado en los últimos 10-15 años. Publicación ya un poquito antigua, de hace casi 14 años, ¿de acuerdo? Donde se demostraba que un esquema de tratamiento de 3 meses y rifapentina, saben que la rifapentina es un primo hermano de la rifampicina que tiene una larga vida media, alrededor de 15 días, 3 meses de isoniazida y rifapentina dada una sola vez por semana, o sea, 12 dosis, era igual de eficaz. Esto fue una revolución, o sea, podíamos bajar el tratamiento preventivo de 9 a 3 meses. Luego hubo otra publicación muy buena, ensayo clínico aleatorizado como la anterior, la mejor evidencia, en niños, donde también demostraba que 9 meses con isoniazida era igual de eficaz a 3 meses de isoniazida y rifampicina semanal. O sea, 12 dosis, 12, 1, 2. ¿De acuerdo? Luego vino otra publicación que demostraba que 4 meses de rifampicina, la rifampicina y la rifapentina son potentes fármacos esterilizantes, eran igual de eficaces que 9 meses de isoniazida. Y luego esta última, que ya tiene también casi 5 años, no más de 5 años, donde se demostró que un solo mes de isoniazida y rifapentina, en este caso diario, podía tener la misma eficacia que 9 meses de isoniazida. ¿De acuerdo? Aunque este es un estudio que tan solo se hizo en pacientes o en personas viviendo con VIH. Hace
menos de 2 años, bueno, un poquito más de 2 años, disculpen, se publicó esta revisión sistemática, ¿de acuerdo? Y un metaanálisis analizando cuál es la mejor estrategia de tratamiento preventivo si los 6-9 meses con isoniazida o los esquemas ultracortos. Y esto fue lo que dio, miren, hubo 7 estudios nada más que reunieron las condiciones exigidas, ¿de acuerdo? Y siempre se demostró que el placebo fue significativamente asociado con más tuberculosis, algo que sabíamos. Y algo que era importante, la terapia combinada de isoniazida y rifampicina o isoniazida y rifampicina demostró ser más efectiva que la monoterapia con isoniazida, que todavía sigue siendo recomendada por la OMS. La adherencia, además, es menor en los regímenes más largos de isoniazida, comparado con los más cortos. Y si las poníamos juntos, todavía el régimen corto de isoniazida y rifampicina semanal durante 3 meses fue la opción más costo eficaz o costo efectiva comparada con los regímenes más largos. Por lo tanto, todas estas pautas que estamos viendo aquí son igual de eficaces. 9 meses de isoniazida, 6 meses de isoniazida, 4 meses de rifampicina, 3 meses de isoniazida y rifampicina diaria, 3 meses de isoniazida y rifampicina semanal, solo 12 dosis, y 1 mes de isoniazida y rifampicina también diario. ¿De acuerdo? Todas son igual de eficaces. Luego tenemos que optar por las que duran menos, por las más cortas, para facilitar la adherencia. Por lo tanto, la menor duración con esquemas con una rifampicina, bien rifampicina o rifampicina, presenta una ventaja muy clara. Algunas especificaciones respecto al tratamiento, sobre todo en los esquemas más cortos. El régimen 3HP, que son 3 meses de isoniazida y rifampicina semanal, se recomienda solo a partir de los 2 años de edad. Por debajo no, porque no hay evidencia suficiente. El 1HP, que sería 1 mes de isoniazida y rifampicina diario, en niños de 13 o más años, porque en los ensayos clínicos solo se incluyeron adultos. Todos los tratamientos pueden ser autoadministrados, aun porque el tratamiento supervisado puede ser una barrera. Recuerden que tanto rifampicina como rifampicina son rifamicinas, por lo tanto pueden inducir el citocromo microsomal P450 en el hígado y todos los medicamentos que se metabolicen por ahí van a incrementar o van a disminuir su eficacia. Por lo tanto, los regímenes con rifampicina deben ser prescritos con cautela, sobre todo en pacientes con targa, por lo que hemos dicho, porque es un inductor enzimático, y en mujeres con terapia anticonceptiva, porque va a reducir la eficacia de esa terapia anticonceptiva. Todavía en mujeres embarazadas con VIH se prefiere 6 a 9 meses con isoniazida porque aún no hay datos de seguridad con rifampicina, pero sí que se podrían dar 3 meses con isoniazida y rifampicina, pero también entonces la rifampicina tendría interacciones con algunos antirretrovirales. Y en candidatas a trasplantes o anti-TNF, que hay que empezar cuanto antes, habría que dar esquemas cortos, que son una clara ventaja. Además, hay un esquema como el de la rifampicina, que en muchos países no la tenemos separada, lo cual creo que hay que considerar un error, hay que tener rifampicina separada, ¿de acuerdo? En algunos pacientes hay que dar vitamina B6 y sabemos todo que la adherencia es fundamental y también el manejo de los efectos adversos. Terminamos tan solo con el tratamiento preventivo, sobre todo en los contactos de pacientes que el caso índice tiene una tuberculosis con multiresistencia o con resistencia a la rifampicina. ¿De acuerdo? Miren ustedes, hay ya una evidencia que no es que sea muy fuerte, pero ya dio para que hace menos de un año la Organización Mundial de la Salud sacara una comunicación rápida diciendo que en estos pacientes, en estos contactos de tuberculosis con MDR, habría que dar 6 meses con levofloxacino. Luego podemos discutirlo. Por lo tanto, en las conclusiones de este tratamiento preventivo diríamos, los mejores datos, porque hay muchos más ensayos clínicos aleatorizados, se obtienen con isoniazida durante 6 o 9 meses. Sin embargo, sabemos que lo ideal sería utilizar fármacos esterilizantes, rifampicina, rifampicina, piracinamida, moxifloxacino. 6 a 9 meses sigue estando indicada, como hemos dicho antes, en embarazadas infectadas por el VIH. Pero lo ideal sería optar por pautas cortas, 1 mes de isoniazida y rifampicina diario, 3 meses de isoniazida y rifampicina semanal, 12 dosis, o 3 meses de isoniazida y rifampicina deben ser las preferencias. Y si es posible, como he dicho, mejor con un IGRA o prueba de la tuberculina previa y con capacidad de asegurar adherencia. Los pacientes que son contactos del caso índice que tiene resistencia a la isoniazida, habría que dar 4 meses con rifampicina, que sabemos que hay evidencia con ensayo clínico aleatorizado que lo demuestra. Y en los pacientes o en los contactos de pacientes con MDR, 6 meses con levofloxacino. ¿De acuerdo? Bien, nos iríamos por esta opción.
Al final, fíjense ustedes, para concluir el tratamiento de la infección, y estamos ya acercándonos al final, necesitamos un fármaco que no solo pueda actuar en todos los infectados, sino que además pueda actuar sobre todos los infectados para poder soñar con la eliminación. Y pasamos al último punto, las vacunas frente a la tuberculosis. Como vemos, saben ustedes, lo hemos visto, sería la prevención primaria, lo vimos al inicio, ¿de acuerdo? Y sabemos que las vacunas, las nuevas vacunas, también se meten en ese paquete de la OMS, paquete de herramientas para acelerar el camino a la eliminación. Sabemos, lo hemos visto también antes, que en las 7 metas mundiales establecidas en la declaración política de septiembre de 2023 también se incluyen las nuevas vacunas. ¿Por qué? Porque la que tenemos es la BCG. Es el bacilo de Calmette-Guerin, que estos empezaron sus estudios en el año 2006, siguieron haciendo en 2008 y por primera vez se aplicó en el año 2021. Luego tiene más de 100 años. ¿Cómo puede ser que sigamos todavía con esta vacuna? Y así fue como la elaboraron Calmette-Guerin. Iniciaron las investigaciones en el año 1906 a partir de una cepa de Mycobacterium bovis, ¿de acuerdo?, de una vaca con mastitis tuberculosa. Le llegaron a hacer 230 pases en cultivos de patata con bilis de buey y papa glicerinada. Cada cultivo que salía hacían lo siguiente: se lo ponían al cobayo y lo ponían en el cultivo. Si moría el cobayo y crecía en el cultivo, seguía siendo virulento. Hasta que después de 230 pases se lo pusieron al cobayo y el cobayo no murió, pero crecían los cultivos que habían creado. Había creado un bacilo vivo a virulento, ¿de acuerdo? De tal manera que los primeros resultados se comunicaron en el año 1924. Pero ¿qué ocurrió en esa elaboración artesanal que hicieron con un cultivo y otro subcultivo y otro cultivo y otro subcultivo? ¿Qué ocurrió? Pues miren ustedes, que el bacilo fue perdiendo, el bacilo Mycobacterium bovis fue perdiendo secuencias genómicas, lo hemos visto antes. La primera que pierde en el año 1908 es la secuencia genómica RD1, que es de donde sacamos los antígenos que utilizamos para los siglos o para las nuevas pruebas cutáneas de diagnóstico de la infección, ¿de acuerdo? Pero además también perdieron el RD5, el RD7, el RD11, el RD3, ¿de acuerdo? De tal manera que al final, como estamos viendo, son secuencias genómicas que perdieron y efectivamente hicieron que no tuviera, que el bacilo fuera virulento, pero también que perdiera capacidad de producir inmunidad, ¿de acuerdo? De tal manera que ahora mismo la vacuna de BCG tiene muchas luces, pero también muchas sombras. Perdió el RD1, que lo hemos visto antes, donde sacamos los antígenos para los siglas, que es una secuencia genómica que produce una respuesta inmune bastante potente. Por lo tanto, le hace perder eficacia, ¿de acuerdo? Sabemos que es la vacuna más ampliamente utilizada en el mundo en los últimos 100 años. Sabemos que es exitosa para prevenir de las formas severas de tuberculosis infantil, sobre todo de la meningitis, que puede proteger de la tuberculosis pulmonar infantil, pero que da una protección en adulto incompleta, por lo tanto nos puede hacer falta de seguridad. Tiene también, dificulta para identificar la conversión en el PPD, porque utiliza, como sabemos, o tienen secuencias genómicas o antigénicas que comparten. Tiene problemas de seguridad porque es potencialmente peligrosa cuando se aplica en pacientes con VIH, pueden producir la famosa BCG-itis, y la respuesta inmune de BCG es similar, pero BCG no disemina. Deficiencias. Está preparada de bacilos vivos y estos siempre son posibilidad de producir más enfermedad. Sabemos en los estudios de eficacia que son difíciles de realizar y de comparar, ¿de acuerdo? Sabemos que la cicatriz no es sinónimo de eficacia, ni el que no haya cicatriz de que no la haya, ¿de acuerdo? Hay muchos factores que influyen en la eficacia de la BCG. La cepa que se utiliza, que podemos luego hablar de ello, la latitud, la exposición a microestrellas ambientales. Hay también hipótesis del enmascaramiento, sobre todo poblaciones donde hay mucha micobacteria ambiental pueden estar más protegidos porque están todo el día inhalando micobacterias ambientales. Está la hipótesis del bloqueo, la inmunidad de micobacterias ambientales inhibe la replicación del BCG y hay nueva vacuna no debe ser afectada por la inmunidad a otras micobacterias. Sabemos también que el efecto inmune de la vacuna decrece entre 10 o 20 años después de la exposición y no previene la infección ni la enfermedad en adultos. En el año 74 se incluyó en el calendario vacunal de la OMS, ¿de acuerdo? Teniendo muy claro que la vacunación en lactante con BCG no evita la infección primaria por Mycobacterium tuberculosis, pero sí la enfermedad. Por esa respuesta inmune que, aunque es incompleta, te puede defender.
que la BCG en recién nacidos de madres con tuberculosa, primero habría que hacer lo siguiente, darle TPT, tratamiento preventivo, y luego la vacuna a las 2 semanas, ¿de acuerdo? Por si ha infectado. Que la BCG no evita la reactivación, por lo tanto no hay efecto en reducir la transmisión. Y también sabemos que es eficaz en el control de otras enfermedades micobacterianas como la lepra o las úlceras de Buruli, ¿de acuerdo? Hace ya aproximadamente unos 10 años se publicó un metaanálisis. Saben ustedes que cuando hay mucha publicación hay revisiones sistemáticas y metaanálisis de los ensayos clínicos aleatorizados con la vacuna. A ver qué aportaban. Incluyeron 16 ensayos clínicos aleatorizados con tuberculosis pulmonar y 6 con meningitis o biliar. Se dio cuenta que la mayor protección era para la tuberculosis pulmonar en los niños evaluados previamente. ¿Qué suponían? Los que tenían PPD positivo no se vacunaban. Los que lo tenían negativo sí se vacunaban. Aquí había una protección muy buena. RR, un riesgo relativo del 0,26. O sea, como que disminuía el riesgo un 70%. En los infantes, el riesgo relativo era un 0,41. Había un menor efecto protector para la tuberculosis pulmonar, sobre todo en los adultos con sin o sin VIH, donde el riesgo relativo era de 0,88. O sea, no se reducía casi nada, ¿de acuerdo? Y había una alta protección en formas meningias y biliares, sobre todo en los niños, en los infantes, ¿de acuerdo? Donde el riesgo relativo disminuía un 90%, era de 0,1. Y en los niños, además, con una prueba negativa, todavía más. O sea, en poquito decían, o nos vino a decir lo que ya sospechábamos. Luego, hace tan solo 2 años, hubo también otro metaanálisis que trató de ver qué impacto tenía la vacunación BCG en la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Se dio cuenta que la eficacia global contra toda la forma de tuberculosis era pobre, de un 18%. Que la eficacia de la vacunación contra todas las formas en menores de 5 años aumentaba claramente a un 27%. Que no había una protección significativa contra todas las formas de tuberculosis en mayores de 5 años, porque el riesgo de muerte no aumentaba. Y volvía a refrentar lo mismo, tan solo protege de las formas de tuberculosis grave en niños menores de 5 años. De tal manera que esta es la posición de la OMS. Por supuesto, una estrategia universal de vacunación al nacer. En países o entornos con una alta incidencia de tuberculosis o alta carga de lepra, está indicado una dosis única de BCG a todo recién nacido sano en el nacimiento. Si la vacuna no se puede administrar al nacer, se debe administrar a la oportunidad más temprana y no debe ser retrasado para proteger al niño antes de que se produzca la exposición a la infección. Vacunar a niños mayores no vacunados con PPD o IGRAS, adolescentes y adultos en lugares con alta incidencia. O sea, si no se han vacunado, en los niños que todavía tienen poca edad, intentar, si hay mucha incidencia de tuberculosis, también vacunarlos. O hay alta carga de lepra. Y algo importante, se posiciona de algo que de verdad nos gustó verlo, sobre la revacunación. Y demuestra o dice que los estudios han demostrado una evidencia mínima o nula de beneficio adicional de la vacunación repetida con BCG contra la tuberculosis o lepra. Por lo tanto, no se recomienda la revacunación incluso si la reacción de la prueba de la tuberculina o el resultado del IGRA es negativo, ¿de acuerdo? Y también lo último, lo hemos dicho antes, que la ausencia de una cicatriz después de la vacunación no es indicativo de falta de protección, ya lo vimos antes. Bueno, por lo tanto, hay que trabajar nuevas vacunas. Hay 2 tipos de grupos trabajando en vacunas. Los de preexposición, o sea, tratar de trabajar en vacunas que eviten la infección, que estarían aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Las preexposiciones, y vacunas que trabajen sobre los que ya están infectados para intentar de eliminar la infección o evitar la reinfección, ¿de acuerdo? Es importante. Las nuevas vacunas tienen 4 objetivos. Primero, prevenir la enfermedad. Segundo, enfermedad recurrente. Tercero, prevenir la infección establecida en pacientes no infectados previamente, que sería la ideal. Y cuarta, actuar como inmunoterapia coadyuvante, que a veces se ha utilizado. Hay una serie de desafíos en el desarrollo de nuevas vacunas. Primero, hay falta de incentivos, porque es una enfermedad de pobres que no les gusta invertir a las grandes casas comerciales. También la ausencia de biomarcadores fiables, señales prospectivas del riesgo de tuberculosis o correlación con la protección. No está claro si los modelos animales predicen la protección en humanos. Además, cuando se hacen ensayos clínicos con vacunas, se necesitan muestras de gran tamaño, sobre todo en las fases para demostrar la eficacia. Hay múltiples efectos diana, pueden prevenir la infección, evitar la enfermedad y lograr la eliminación de las bacterias junto con los antibióticos a la enfermedad activa. De tal manera que la nueva vacuna debería ser capaz de proporcionar una protección suficiente a la población ya vacunada con BCG. O sea, lo ideal sería no solo a los no vacunados, porque es que hay ahora mismo
no sé si son 1.000 o 2.000 millones de personas vacunadas en el mundo, sino también que se le pudiera dar a los no vacunados para protegerles. Estos son los tipos de vacunas en estudio, unos con vectores virales, otros adyuvantes, otros que trabajan sobre micobacterias vivas, bien inactivadas, incluso algunos como el MTVAC de nuestro amigo Carlos Martínez Zaragoza, que está trabajando con Mycobacterium tuberculosis atenuado y que está ya en fase clínica 3. Bueno, tan solo muy por encima, ensayos clínicos aleatorizados de relevantes que se han publicado en New England, por ejemplo con una de las vacunas que se están probando, donde demuestra que la revacunación con BCG tiene algún efecto adicional, en este caso concreto. Esta otra, donde muestra una eficacia del 49,6%, pero como ven, siguen siendo eficacias pobres. O sea, si queremos que la vacuna ayude a eliminar la tuberculosis, debería dar una protección de al menos del 90%, para que de verdad podamos prevenir no solo la infección, sino en los infectados también evitar la enfermedad. Esto sería el pipeline, o sea, el camino, o digamos, la hoja de ruta que se está marcando ahora mismo y todas las que tenemos en la actualidad. Como están viendo ustedes, hay 4.309 y 6.15 de ellas. Y aquí ven ustedes, por ejemplo, la que decíamos en el MTVAC, que estaría, que es donde está la que hemos dicho aquí, de Zaragoza, que es con Mycobacterium tuberculosis vivo. Por lo tanto, sí que se está invirtiendo mucho, pero aún queda bastante. De tal manera que a esto que estamos hablando, una pregunta, ¿una vacuna contra la tuberculosis 100% eficaz? Es que es complicado, porque la complejidad del genoma de Mycobacterium tuberculosis y de la respuesta inmune constituyen una barrera difícil de superar. Además, la posibilidad de latencia de Mycobacterium tuberculosis lo complica aún más. Fíjense ustedes, ¿qué mejor vacuna que una persona que se ha enfermado de la tuberculosis y se ha curado? Mejor no puede estar protegido. Y eso no protege el 100% de la posibilidad de una reinfección. Sabemos que algunas personas curadas, si se ponen a bacilos de otra cepa que sean muy violentos, se podrían también enfermar. Por lo tanto, es un sueño aún un poco lejos de conseguirse, que yo le estimo en un mínimo de 3 a 5 años y creo que soy optimista. Por lo tanto, y para terminar la parte de las vacunas y de la presentación global, conclusiones es que la tuberculosis es una enfermedad prevenible, curable y eliminable, que la BCG tiene más de 100 años, pero sigue siendo la única vacuna aprobada y la más usada en el mundo, que por supuesto la BCG debe ser obligatoria en la infancia hasta que se tenga mejor evidencia en países con alta carga, mejor evidencia con otras vacunas, ¿de acuerdo? Que sabemos que la BCG previene de forma severa en la infancia, pero no la infección ni la enfermedad en adultos, por lo tanto, es solo para niños y en formas graves, ¿de acuerdo? Que sí que previene la lepra y la úlcera de Buruli, que hay en curso muchos estudios de vacunas terapéuticas y profilácticas, que los resultados todavía están aún a medio o largo plazo, pero que se necesita más inversión. Las vacunas terapéuticas, o sea, que curen la enfermedad, incluso que el infectado, curen al infectado que no progresa la enfermedad. Que hay diferentes efectos diana que se podrían obtener con la vacuna, como por ejemplo prevención de infección, enfermedad, recaída y coadyuvante, y que ahora mismo por lo menos hay 15, al menos 14, que están en fase clínica y que nos hacen por lo menos ser un poquito optimistas para el futuro. Bueno, muchas gracias.